Saludos y bienvenidos en este día especial. Estamos contentos de que puedan acompañarnos una vez más, hoy 4 de abril. Es un placer para nosotros poderles dar la bienvenida y desear también que se sigan conectando, así que este es el momento de que compartan esta información para que familiares y demás amigos puedan sintonizar este programa especial. Quiero decirles que hoy vamos a estar dando la presentación del tema central a cargo de nuestro pastor Castillo. Sin embargo, también quiero recordarles que vamos a tener el segmento de pedidos de oración, así que vayan enviándonos ya sus pedidos de oración y también después del tema y la oración vamos a tener el repaso de la lección. Así que, pastor, acompáñenos, no sin antes hacerles un recordatorio de que los miércoles y los viernes tenemos la reunión a través de esta herramienta maravillosa como es Zoom. Así que también a los miembros de iglesia, quiero invitarles que no dejen de compartir esta información para poder comunicarnos por este medio. Ahora sí, pastor, el tiempo es suyo. Gracias. Muy buenos días a todos los que nos verán, los que nos miran ahora. Un abrazo grande a nuestros amigos, a nuestros hermanos, especialmente de Remanente, también a nuestros hermanos en Fresno, quizás algunos otros que nos ven de Sequoia, Madera, en fin, a todos los que hoy nos gozamos en descansar el santo día del Señor. Y quiero puntualizar un poquitico, mi querida Terry, el anuncio que compartimos, y es que nuestra iglesia de Remanente está reuniéndose vía Zoom usando esta parte, este app de la tecnología los miércoles para orar y para tener algún tipo de reflexión espiritual que en este tiempo especialmente nos está siendo muy útil, que estamos aislados, pero como antes hemos dicho, nunca desconectados. También estamos poniendo énfasis en los puntos que la conferencia general ha compartido con cada unión, con cada conferencia. Nuestra iglesia está unida a ese plan y por ello oramos los miércoles y también nos reunimos todos los viernes para orar, también por eso. La hora es a las 7 de la noche, tanto el miércoles como el jueves lo estamos haciendo a la misma hora, 7 de la noche. Y también queremos decirte, hermano de Remanente, que puedes estar al tanto de recibir en tu teléfono el link, que es esa frase, código azulito, subrayado, al que tú le puedes hacer clic y te va a llevar a la aplicación Zoom. Y es muy sencillo, una vez que hagas eso, vas a aparecer en contacto con todos nosotros, tus hermanos. Te pedimos que no te pierdas esta bendición. Así que te proponemos que por favor esta semana te conectes una vez que recibas el link el miércoles a las 7 de la noche y lo hagas también el viernes a las 7 de la noche. Nuestra comunicadora, nuestra Claudia de Remanente, te enviará a ti ese link. Así que sin más, pasemos entonces a la presentación del mensaje de hoy. Quiero que me acompañen a abrir la Biblia en San Juan, capítulo 8, versículo 32. San Juan, capítulo 8, versículo 32. Allí San Juan es el cuarto evangelio, 8 es el número grande, 32 es el número más pequeño. ¿Ya están conmigo? Espero que sí. Aquí está. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Aquí está. Te invito a que por favor inclines el rostro para orar. Querido Padre, muchas gracias por este momento en que vamos a compartir tu palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude a entenderla y una vez que la entendamos, nos ayude a practicarla.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje hoy se titula "Y conocerás la verdad". La verdad solo puede liberar a los que creen en ella y la practican. Se cuenta que en un día, allí en las cataratas del Niágara, un hombre, ante mucha gente, ante la multitud, les dijo a cada uno de ellos en alta voz: ¿cuántos creen que yo puedo pasar el Niágara hacia el otro lado sobre una cuerda llevando una carretilla? La multitud empezó a aplaudir, haciendo con esto un gesto de que sí creían. Y aquel hombre tomó la carretilla y comenzó a pasar. Cuando iba por el centro, allí siguió concentrado, ni siquiera se tambaleaba hasta que llegó al otro lado. El hombre dijo: ¿cuántos creen que yo puedo pasar ahora del otro lado, pero con una persona subida en la carretilla? Enseguida la multitud empezó a aplaudir también, haciendo con ese gesto que sí creían, diciéndole que sí creían. El hombre preguntó: ¿quién de ustedes quisiera ser esa persona? Enseguida la multitud hizo un grande silencio y nadie aplaudió. Muchos vamos por la vida aplaudiendo la verdad, pero seguimos esclavizados en muchas cosas porque no practicamos la verdad. Por tanto, no aplaudas la verdad, no solo la aplaudas. Si quieres ser libre, practícala. Y es lo que yo quisiera analizar hoy contigo. Y vamos a tomar nuestro texto clave. San Juan capítulo 8, versículo 32. Y vamos a volverlo a leer. Y conocerás la verdad, y la verdad os libertará. Vamos a comenzar analizando y conocerás la verdad. Mira, para conocer a alguien tenemos que pasar tiempo. Y para conocer algo tenemos que probarlo. Por tanto, para conocer la verdad tenemos que pasar tiempo con la verdad y probar la verdad. Solo así la vamos a poder conocer. Bueno, ¿y cuál es esa verdad? Ven conmigo a San Juan capítulo 17, versículo 17. San Juan 17, 17. Vamos allá. Está escrito: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí está. Pasa tiempo leyendo la palabra de Dios, pero pasa tiempo intencional. Allí tratando de buscar cuál es el pensamiento de Dios para ti. Hazlo sin apuro. Y una manera buena es aprender a hacerle preguntas a la Biblia. Por ejemplo, le puedes preguntar: cuando leo esto, ¿qué me dice de Cristo? Cuando leo esto, ¿qué me dice de mí mismo? Cuando leo esto, ¿qué me dice Dios que debo hacer? Así. Y así pasas tiempo leyendo la palabra de Dios con la intención de buscar cuál es el pensamiento de Dios para ti. Y eso te va a ayudar a conocer la verdad. Pero no solo pase tiempo. No solo pasa tiempo leyendo la palabra de Dios. Ahora, prueba si es verdad eso que Dios dice. ¿Y cómo probarlo? Mira, es muy sencillo. Cuando Dios te muestre algo, hazlo. Inclusive hazlo aunque te parezca que no te guste. Mira, prueba perdonar. Prueba pedir perdón. Prueba hacer bien al que te hace mal. Cuando Dios te muestre en su palabra
que debes de orar por tu enemigo, prueba orar por tu enemigo. Por ese que hace cosas que a veces te quita el sueño, por ese que hace cosas que te han herido, prueba orar por tu enemigo. Cuando Dios te muestra en su palabra, cuando estás allí leyéndola, que no reconocen lo que tú haces y ya estás pensando en dejar de servir, mira, no hagas eso. Prueba servir sin esperar nada a cambio. Prueba servir aunque no te lo reconozcan. Prueba, prueba, prueba. ¿Y sabes qué? Vas a ser dichoso. Vas a ser dichosa. Que en la Biblia dichoso, dichosa, significa que vas a ser feliz. ¿Está escrito eso? Claro que sí. Ven conmigo a Salmos capítulo 34, versículo 8. Salmo 34, 8. ¿Ya estás conmigo? Ven, vamos a leer. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Pero alguien me puede preguntar, pastor, pero ahí dice gustad, ahí no dice probar. Y sí, es verdad que dice gustad y que no dice probar. Pero cuando tú lees en hebreo este versículo, la palabra hebrea para gustad es ta'am. Y ta'am significa probar el sabor. Así que déjame ilustrarte. Mira, te voy a hacer la historia de cómo a mí me llegó a gustar el aguacate. Cuando era niño, mi mamá se dio cuenta que a mí no me gustaba el aguacate. Y un día compró un aguacate y lo pela, lo prepara bien en cuadritos y lo pone sobre un plato blanco. Lo pone en la mesa, yo estoy comiendo y ella ve que yo no tomo un solo cuadrito verde. Y me pregunta, ¿come aguacate? ¿Por qué no comes? Yo le digo, porque no me gusta. Me dice ella, ¿y por qué no te gusta? Le digo, porque es verde. Y me dice ella, bueno, entiendo que sea verde, pero lo que yo no entiendo es que no te gustes. Yo me le quedé mirando y le digo, no me gusta. Dice, a ver, ¿cómo tú puedes saber si no te gusta si primero tú no lo has probado? Y me convenció. Y allí tomé el tenedor, tomé un cuadrito verde, lo comí y adivina qué. Después de ese día, aguacate que mi mamá traía a la casa, aguacate que se desaparecía. Yo siempre le iba para encima. Me lo comía. Me gustó. Asimismo, si pruebas la verdad que Dios te muestra en su palabra, solamente si haces lo que Dios dice, muchas veces, aunque veas a primera vista que lo que vas a hacer no te va a gustar, porque va contra tu orgullo, porque va contra tu criterio, porque tratas de experimentar el puente antes de pasarlo, detente y simplemente prueba. Y solamente haciendo lo que Dios dice es que tú le vas a encontrar el sabor a su verdad. ¿Y sabes qué? Que cuando lo hagas, entonces es que tú vas a descubrir que Jehová es bueno. Es que tú vas a descubrir que lo que Jehová dice, en eso que Él quiere para ti, está buscando tu felicidad. Y vas a experimentar esa felicidad. No solamente vas a aplaudir la verdad, sino que vas a disfrutar la verdad. Ahora, hay otra cosa que quiero analizar contigo. Y es que esa misma verdad que ahora tú pruebas, esa misma palabra de Dios que ahora te hace feliz, no solamente te quiere hacer feliz, sino que te quiere hacer libre. Y es lo segundo que vamos a analizar. La verdad te hará libre. Mira, el hombre ama la vida, pero después de la vida, el hombre lo que más ama es la libertad. De hecho, lo que le da sentido a la vida es la libertad. Y precisamente lo que le quita sentido a la vida es la falta
de libertad. ¿Y cómo es que la verdad entonces me puede liberar? Vamos a buscar la respuesta a esa pregunta en el mismo contexto de San Juan 8:32, leyendo el versículo 31. Ven conmigo a San Juan, capítulo 8, versículo 31. Vamos allí, San Juan 8:31. Aquí está. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois realmente mis discípulos. Aquí está. La verdad te hace libre si tú permaneces en la palabra de Dios. Permanecer en la palabra de Dios es practicar la palabra de Dios. Así de sencillo. Ya probaste cuando Dios te mostró que perdonar es bueno y lo hiciste y probaste con eso que Dios es bueno en eso que te pidió. Bueno, ahora continúa perdonando. Practica, practica y practica. Eso que probaste una vez y te hizo feliz, eso que probaste una vez y te diste cuenta que Dios es bueno en eso que te pide, síguelo practicando. Perdona, perdona, perdona. Hasta que te descubras viviendo en el espíritu del perdón. Y eso es algo que solamente sucede cuando cedemos a la gracia de Cristo. Ceder a la gracia de Cristo no es solamente responder a una emoción. No, ceder a la gracia de Cristo es practicar lo que Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia, queriendo que tú seas feliz, lo hagas. Así de sencillo. Practicar la palabra de Dios es permanecer en la palabra de Dios. ¿Y cómo puedes ser libre? Mira, cede a la gracia practicando la palabra de Dios, que es la que te hará libre. ¿Quieres ser libre de el miedo que te produce la posibilidad de un divorcio? Bueno, cree la promesa de Dios que te dice: yo honraré a los que me honran. Y mira, mi apreciado, mi apreciada, Dios quiere honrarte restaurando tu matrimonio. Pero mientras tú crees esa promesa, ahora cede a la gracia de Cristo, practicando humildad en tu relación con tu esposo, en tu relación con tu esposo. ¿Quieres ser libre de el vicio del adulterio y la pornografía? Bueno, simplemente cree en la promesa: el que a mí viene, como venga, sucio, desbaratado, desbaratada, sin confianza en sí mismo, como venga, yo no le echo fuera. O sea, ve a Cristo, confiesa tu error, arrepiéntete, pero mientras hace eso, cede a la gracia de Cristo practicando pureza. Quizás me está escuchando alguien que quiere ser libre del estrés que produce el rencor y el resentimiento. Bueno, cree la promesa de Cristo que dice: mía es la venganza, yo Jehová daré el pago. Pero mientras crees esa promesa, simplemente ve cediendo a la gracia de Cristo, practicando pensar bien y perdonar. Así tú vas a ser libre. ¿Quieres ser libre de el miedo que produce en ti la realidad de que los hijos que antes estaban contigo, estaban en Cristo, estaban en la iglesia, ahora se han ido? ¿Y tienes miedo de que se pierdan y no se salven? Bueno, mi querido amigo, mi querida amiga, cree en la promesa que Dios dice en su palabra: yo Jehová salvaré a tus hijos. Pero mientras crees en esa promesa, por favor, cede a la gracia de Cristo, practicando oración intercesora por tus hijos,
y practicando nobleza y humildad y alegría en la relación que tienes con ellos. Haciendo así, vas a tener paz. ¿Sabes por qué vas a tener paz? ¿Sabes por qué vas a experimentar esa sensación no solamente de libertad, sino de paz? Porque en ti estará el Espíritu del Señor. ¿Y sabes cuál es la bendición especial que nos da el tener el Espíritu del Señor? Es una bendición especial que quiero compartírtela aquí en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. 2 de Corintios, vamos a buscar 3, versículo 17. ¿Ya estás conmigo? Te voy a esperar. ¿Ya? Aquí está. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Aquí está. Es maravilloso. En todo lo que Dios hace, lo hace pensando en tu bien. Dios ha inspirado su palabra escrita, no solamente para que la aplaudas, no solamente para que le digas amén, sino también para que la creas y la practiques. En lo que crees sus promesas, practica las condiciones. Porque Dios quiere hacerte libre. Dios quiere darte paz. Dios quiere que tú seas feliz. Hoy en día todo el mundo está cubierto por mucha incertidumbre. Hay miedo. Y tenemos miedo por lo externo. Pero Dios quiere que comencemos a liberarnos de los miedos internos. Me refiero a esas cosas cotidianas que las tenemos con nosotros constantemente y no las percibimos porque nos habituamos a ellas. Voy a decirte esto como conclusión. Mira, hoy hemos aprendido que para conocer la verdad tienes que pasar tiempo intencional con la palabra de Dios, que es la verdad, y la tienes que probar. Si pasas tiempo intencional y no la pruebas, no vas a encontrarle el dulce sabor de la verdad. No vas a sentirte dichoso, dichosa, no vas a sentirte feliz. Pero por el contrario, si tú pasas tiempo intencional con la verdad, buscando cuál es el pensamiento de Dios para ti, y una vez que Dios te muestra su pensamiento, que es eso que Él quiere que tú hagas, entonces tú lo pruebas haciéndolo. Y una vez que tú lo probaste, ahora la verdad te quiere hacer libre. ¿De qué manera? Practicando eso que Dios te mostró, que ya probaste, que es bueno, seguirlo practicando, practicando, practicando. Hay algo que se llama carácter. Y es lo que Cristo se va a venir a llevar cuando nos venga a buscar. Él no viene a buscar otra cosa, sino a ti y a mí con su carácter. Un carácter semejante al de él. Bueno, precisamente la liberación de Cristo en nosotros es la liberación de nosotros mismos, para ir formando en nosotros un carácter semejante al suyo y ser libres como eres libre. Recuerda que Cristo ganó nuestra libertad en la cruz del Calvario. ¿Y cómo lo hizo? De una forma muy clara que aquí la Biblia lo presenta. Cediendo a la voluntad de su Padre, practicando la voluntad de su Padre. Y ganó para nosotros la libertad que puede ser tuya y mía si nosotros hacemos lo mismo. Así que mi mensaje para ti, mi querido amigo, mi querida amiga, hoy es que cedas a la gracia de Cristo, pasando tiempo intencional con la palabra de Cristo para probar la palabra de Cristo. Una vez que la pruebas, una vez que ya te das cuenta que Dios en lo que te pide quiere tu bien, ahora practícalo, practícalo, practícalo bajo la gracia de Cristo para que sea ya una manera de formar un carácter semejante al de Cristo. Y recuerda, la verdad solamente hará libre no a aquellos que la aplauden nada más, sino a aquellos que la creen y la practican. En este instante, mi llamado es que no solamente aplaudas a la verdad,
sino créela, practícala. Bueno, hasta aquí el mensaje de esta mañana y ahora en este instante, después de escuchar una alabanza, vamos a tener una oración. Así que en este instante te invito para orar. Querido Padre, muchas gracias porque tú no nos has dejado solo, sino que nos has dejado tu palabra y en ella nos has dejado la herramienta para ser libres. Te rogamos que tu Santo Espíritu siempre esté con nosotros. Sabemos que Él está con nosotros. El asunto es que nosotros permanezcamos con Él. Ayúdanos a
no solamente aplaudir la verdad, sino también a pasar tiempo con la verdad, probar la verdad y practicar la verdad, para que entonces tu verdad, tu palabra, nos haga libre en nuestros defectos de carácter y ponga en nosotros un carácter semejante al tuyo. Gracias por la felicidad que en esencia esto nos da y te rogamos que a nuestros amigos tú les guíes y les ayudes para que también ellos puedan ser feliz y libres como tú lo eres. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. 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 Bueno, Tere, estamos aquí ahora listos para entrar en el otro paso, ¿no? Que es, yo creo que vamos a responder algunas peticiones en la oración intercesora, o si quieres lo pasamos para después. ¿Qué tal? ¿Hay alguna petición Bueno, por allí? sí, queremos darle otra vez espacio a aquellas personas que nos están mirando, que continúen enviando sus pedidos de oración. Sabemos que hay personas que nos están sintonizando no solamente aquí en el estado de California, pero también están en Massachusetts, están en Arkansas y en otros lugares donde a través de esta señal, como lo es el Internet, particularmente Facebook, han decidido unirse a este espacio para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Así es. Pero sobre todo ahora queremos enfatizar el tiempo de oración intercesora. Como cada Sí, sábado ustedes saben, hemos estado sacando un tiempo para pedir, interceder a Dios por todas aquellas personas que tienen algún tipo de necesidad y ¿por qué no? Agradecimiento también. ujú, Y como usted sabe, pastor, los momentos que actualmente estamos atravesando de pronto pueden ser algo difíciles para muchas personas. Sabemos que no solamente en el ámbito de la iglesia hay familias que han perdido un ser querido, sino en general en el mundo entero. así es. Y yo quisiera empezar pidiendo precisamente por todas las familias que han perdido un ser querido y que no tuvieron la posibilidad de darles un último adiós. Así es. Y yo quiero que ustedes en casa se unan conmigo. La semana pasada estuvimos orando por todo el personal médico que está enfrente atendiendo a esos pacientes, pero ahora yo quisiera que oráramos por las familias que han perdido su ser amado. Como usted sabe también, pastor, no sé si usted ha podido escuchar las noticias. En Ecuador la situación está muy difícil. Valga la redundancia, en todas partes está muy difícil. Quiero añadirle a eso algo. Recibí una llamada de un amigo mío. Es, Ujú. es bueno, él es un pastor, para no dar detalles, que él vive en Ecuador. Y me explicó que especialmente en Guayaquil Ujú. es donde más número de muertos hay, porque es Exactamente. una ciudad más caliente, la gente es más fiestera, está más en la calle y en su gran mayoría viven muy hacinados unos a otros. En una casa viven 13 personas, 15 personas, entonces es algo que no favorece en esta situación. Me dice que Quito es una ciudad que, aunque también está el corona, es más disciplinada, es más organizada y que no se reportan tantos muertos, pero sí Ecuador está siendo azotado por Sí. esta epidemia y él nos ha pedido que por favor oremos también por que hay varios hermanos de la iglesia Ujú. nuestra que ya están también contaminados, ¿no?, con esta pandemia. Así que a ellos lo vamos a mantener en nuestras oraciones también. Así es, pastor. Gracias por compartir eso. También quisiera que oráramos. Usted sabe que dentro de lo que está ocurriendo, otros acontecimientos están pasando, como el Sí. nacimiento de bebés. Ujú, Aquellas mujeres que están eh, embarazadas por dar a luz, pero ujú. también aquellas que dieron a luz en particularmente. Tengo una amiga que acaba de dar a luz ayer. am, y quiero pedir oración por ella también, por su bebé. El parto se adelantó, así que Mm, el bebé tuvo que quedarse en el hospital y quiero pedir que por favor se unan conmigo en oración por mi amiga allá en Ecuador y por ok. todos los bebés que están naciendo bajo esta situación muy difícil que yo creo que trae mucho estrés y preocupación a las mamás Ujú, que están embarazadas ahora mismo. sí.
Así que, ¿qué le parece, pastor? Aquí dice también, acabo de recibir otro pedido. Gracias por enviarnos, Ruth. Ah, quiere que oremos por su papá, que se recupere pronto de su cirugía y por su mamá para que Dios los proteja, al igual que por sus hermanos. Vamos a estar orando también por ti, ¿verdad? Hay otro más de Débora. Débora también, ¿qué nos pide Débora? No lo puedo ver aquí, Débora, pero tenemos un pedido de oración también por ella. La amiga de Giselle, que es de Tijuana, que tiene el virus. Y Débora Ok, está pidiendo por su amiga Giselle, que tiene el virus en Tijuana. Vamos a estar orando también por tu amiga Débora, sí, confiando en que Dios la va a cuidar y va a poner su mano de sanidad. Así que, dicho esto, pastor, ¿qué le parece si nos dirige en oración claro con que lo que sí. sí ha sido mencionado? Ok, seguro. Oremos. Amado Padre, muchísimas gracias porque podemos contar contigo en esta etapa de tormenta epidémica. Te rogamos que tu mano sanadora, que sé que está muy ocupada ahora, tu mano protectora, que también sé que está muy ocupada ahora, también pueda alcanzar a la familia de Débora y a los de los otros que también han solicitado tu protección, tu sanidad. Te rogamos en forma muy especial por nuestros hermanos y no solamente nuestros hermanos, por toda persona allá en el país de Ecuador, por toda persona en el país de España, de Italia, inclusive de China y de otros países, querido Dios, a donde ha llegado esta pandemia. Te rogamos que tú puedas, como sabemos que tú te places en hacer, que tú puedas sanar, que tú puedas proteger. Y ponemos en forma muy especial, Padre amado, en tus manos a aquellos familiares que ya han perdido un ser querido, aquellas madres que han perdido hijos, aquellos hijos que han perdido madres, padres inclusive que han perdido hijos y hijos que han perdido padres, esposos que han perdido esposas y viceversa. También aquellos que han perdido un abuelo, una abuela, en fin, Padre amado. Hay dolor ahora en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, en el corazón de tus criaturas. Trae alivio y trae consuelo, pero también trae apertura de ojos para que en medio del dolor podamos buscar, querido Dios, en ti lo que realmente vale, que es la esperanza, que es la paz. Padre amado, confiamos en ti. Por eso es que nosotros tres acá, Teresa, Ismael detrás de cámara y tu siervo, puestos de acuerdo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, pastor, que quedamos en que le íbamos a dar espacio a este otro segmento Sí, para dar una corta pero precisa y y profunda profunda, exactamente. reflexión al repaso de la lección de esta semana, Así que es es. acerca de la Biblia, y vamos a estar hablando acerca de varios asuntos. Uno de ellos es en forma general qué es lo que hace a la Biblia singular, Ujú. porque la Biblia es algo único, qué es lo que lo hace único. Y estamos precisamente estrenando una nueva lección, cómo interpretar la Biblia. Iniciamos esta semana con este trimestre, así que pueden mirar el folleto. Ahora mismo ustedes lo pueden encontrar inclusive en el internet en formato PDF. Lo pueden bajar y también tenemos acceso a videos en el canal de YouTube donde pueden escuchar los diferentes oradores que también dan Claro, su resumen, ¿verdad? Pero hoy vamos a hacer algo aquí, sí, ¿verdad? y quiero añadir algo. Mira, tú notas que yo tengo en mi mano mi teléfono y ella tiene en la suya el folleto hard copy. Bueno, yo tengo en mi teléfono el folleto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú lo puedes tener. Yo entré a Google y puse lección de adulto. Ni siquiera pongo la frase larga, lección de adulto de la escuela sabática, no, lección de adulto. Enseguida el primer link te va a llevar a la lección de esta semana, que es la lección que se titula, dice para el 4 de abril del 2020, lección 1,
Se titula La singularidad de la Biblia. Si no tienes el hard copy en tu mano, ve a Google Just Right Now y pon lección de adulto para que nos puedas seguir en este repaso. Sí, entonces, pastor, ¿qué le parece si vamos empezando ya con lo que es este repaso? Claro que sí. Y te voy a preguntar, ¿qué tú crees, Tere, que hace? No me mires así asustado. Lo vamos a... yo sé que ya, como ayer hicimos, lo repasamos bien y vamos a disfrutar mucho esto. ¿Qué tú crees, Tere, que hace a la Biblia singular, que la hace única? ¿Qué es lo que tú crees que hace a la Biblia única? Repito. Bueno, realmente este libro tiene muchas peculiaridades que lo hace único. Desde el hecho de contar con una variedad de autores y cada autor tiene un background Oye, y variedad son 40. Exactamente. No son o sea, no 3 ni 4, son 40. Además del lapso de tiempo que se toma para escribir la Biblia, que no es 1 o 2 meses. Efectivamente. Es años, y estamos hablando de más de 1500 años más que de se 1500. tomó para escribir precisamente esta Biblia. Entonces estamos hablando de entre las características que destacan o que hacen singular la Biblia es una variedad de autores, el tiempo de duración que tomó para escribirse esta Biblia, además de que otras características que comprueban que lo que está escrito aquí, tanto la historia puede dar verificación de que lo que está escrito aquí es realmente cierto. Así mismo es. Y algo muy interesante que tú mencionaste es que no solamente fue la variedad de autores, sino también la variedad de lugares en que fue escrita la Biblia. Lugares con diferentes culturas, lugares con diferentes tipos de vida. Por ejemplo, uno de ellos fue el continente africano, otro fue el continente de Asia y también en el continente de Europa. Y eso nos dice que a pesar de toda esa variedad de lugar, de autores, a pesar de todo eso, a pesar de tanto tiempo que fueron algo más de 1500 años, o sea, 15 siglos, ¿te imaginas? La brecha generacional, ¿te imaginas? La brecha, o sea, las diferencias, porque si hay algo que hoy en día muchos dicen es que, bueno, hoy las cosas son diferentes porque antes se hacía así, pero ahora se hace así. Bueno, entonces estamos viendo que la Biblia, a pesar de que tuvo su origen a través de toda esa variedad, está vigente. Así es. Y aplica para todo tiempo. Ni siquiera las diferencias entre las generaciones es capaz de levantar una barrera entre nosotros y la palabra de Dios. Porque no estamos hablando de métodos ni de culturas. Claro que la Biblia registra cultura, pero más allá de eso estamos hablando de principios escritos, principios de vida, que es precisamente de eso de lo que vamos a hablar ahora en el próximo punto, que es que la palabra de Dios, además de ser papel, tinta, vinil, quizás un poco de cartón, contenido, más que eso es la palabra viva, no es una palabra muerta. Así es, y como usted acaba de decir, también este libro contiene una variedad de temáticas, ¿verdad? Que lleva desde lo que es la ley, la profecía, historia e incluso libros poéticos. Correcto. Este libro pudiera una persona perfectamente estudiarlo y encontrar temas, consejos que se aplican para cualquier situación, desde familia, desde salud, para padres, para matrimonios. O sea, es un libro completo, un instructivo que nos ayuda, y como usted había mencionado, es vida lo que se encuentra aquí. Así mismo es. Y esa palabra vida es la que encontramos en Deuteronomio capítulo 32, precisamente, versículo 46. Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 46. Y creo que es cuando Moisés allí estaba
transmitiendo al pueblo ya sus últimas palabras. Y menciona algo muy conectado con la palabra de Dios y la vida. Éxodo capítulo 32, versículo 46. Y escrito está, y les dijo. ¿Quién les dijo? Bueno, el 45 deja claro que fue Moisés. Fijad en vuestro corazón todas las palabras que os proclamo hoy, para que mandéis a vuestros hijos que obedezcan con cuidado todas las palabras de esta ley. Vamos a seguir con el 47. Porque no son palabras vanas, digo, no son palabras muertas, no son palabras que quedaron allí empolvadas en un bestseller, no, sino que son vuestra vida. Son palabras que dan vida. Por medio de ellas prolongaréis vuestros días en la tierra que vais a poseer al pasar el Jordán. Aquí claramente lo está diciendo, ¿verdad? Oh, sí. Palabras de vida. Óyeme, Tere, y sinceramente, ¿cuánta gente hemos conocido que después de leer la palabra de Dios, después de creer la palabra de Dios y al ceder a la gracia de Cristo, se entregan a Dios y empiezan a obedecer la palabra de Dios, no han sido transformados? Oh, muchas personas. Bueno, quien te habla Nosotros ha sido mismos. transformado. Sí. Y todavía Dios me está transformando. Mientras yo pase tiempo con la palabra de Dios, pruebe la palabra de Dios Sí. y practique la palabra de Dios. Definitivamente. Es una palabra viva. Tiene un poder único. Tere, mira, hoy día hay mucha gente que está preocupada por su finanzas. ¿Te acuerdas de la próxima epidemia que vendrá después de esta, no? Debo la casa, debo. Bueno, mira, aún la palabra de Dios da vida en esa área. Así es. Muchas personas hoy día, me ha llegado información que algunos han sido ingresados no por la epidemia, sino han sido ingresados en hospitales porque han sufrido un principio de infarto del corazón por el estrés, porque ha visto que en el stock market casi todo el dinero ha bajado de una manera brutal y están mirando que están en peligro muchas de sus propiedades. Incertidumbre por el miedo. Bueno, cuando tú lees la palabra de Dios y crees que la palabra de Dios dice, por nada estés angustiado. Antes, sean conocidas tus peticiones Adelante. en oración, ruego y acción de gracia. Entonces, mi paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es verdad que hay cosas que no sabemos cómo van a terminar. Sabemos cómo comenzar, pero no vemos una luz al final del túnel. En nuestras finanzas, por ejemplo. Hablo para aquellas personas que ahora están muy preocupados con eso. Mira, tu labor ahora no es entender qué va a pasar. Yo quisiera entender como tú, pero ahora nuestra labor es poner nuestra confianza en Dios. Y hay algo, Tere, que a mí me ha resultado, que la palabra viva me muestra. Dar gracias a Dios en aquellas cosas que no me gustan inclusive. En aquellas cosas que pasan y yo no las quiero pasar. Por ejemplo, yo no quiero pasar ahora una situación mala financiera. Pero si la tengo que pasar, bueno, Padre mío, en vez de estar preocupado por eso, mira, te doy gracias por esta situación. Y está escrito que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos. ¿Qué sucede, Tere? Que yo aplaudo esto, como prediqué hace un ratito, y digo amén, pero no lo pruebo, porque no me atrevo a dar gracias por una mala situación que paso. Pero yo te garantizo algo. Si tú pruebas lo que Dios dice, haciendo lo que Él dice, vas a ver que Él es bueno y que Él hace feliz a los que en Él confían. Amén. Eso es bien importante. Ujú. La confianza que tenemos que depositar en Dios. Seguro. Y sabe que es interesante, pastor. La confianza viene a través de conocer. Claro, No podemos confiar en alguien al que no conocemos. así es. Cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, no solamente vamos a tener la oportunidad de aprender principios
básicos que nos pueden ayudar, Ujú. normas, reglas, recomendaciones. Va mucho más allá de eso. Y una de las cualidades o características de aprender a estudiar, a profundizar en las escrituras, es aprender a tener confianza y paz. Así es. Que eso es algo que solamente Dios nos puede dar a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? Ujú, ujú. Bueno, usted ya ha hecho una introducción, veo aquí, ya ha hecho más o menos lo que se trata la lección. ¿Qué Y más sigue, hablamos pastor? ahí de la parte del domingo ya, Ujú. porque la palabra es una palabra viva, que no es una Así palabra es. muerta. Y el lunes habla acerca de quién escribió la Biblia y dónde. Yo lo que creo es quiénes la escribieron. Hombres de toda clase, agricultores, hombres que fueron preparados para ser reyes Ujú. y pasaron por una etapa de la vida que en vez de rey fueron pastores por mucho tiempo y sin embargo se convirtieron en grandes legisladores. Hablo de uno, en este caso Moisés, que de Daniel, Teresa. Daniel fue esclavizado, También. fue arrancado de su tierra, de sus padres, Cautivo. y sin embargo él confió en la palabra, él confió en Dios, y Ujú. Dios lo usó para también hacer su aporte, para escribir palabra de Dios, que es lo que hoy tenemos, que es el libro de Daniel. Y así hay muchos que escribieron la palabra de Dios, que fueron personas con diferentes oficios, con diferente cultura, diferente preparación académica. Ujú. Pablo mismo tuvo una preparación maravillosa y escribió 14 cartas en el Nuevo Testamento, las epístolas, ¿no?, que Ujú. conocemos. Y también vemos que Pedro, los que estudian, dicen que Pedro no le escribió, que Pedro, eh, a ver, que Pedro, no me refiero a las epístolas, él las dictó, él habló, pero quien lo ayudó a escribir fue Marcos, se dice, y dice que el Evangelio de Marcos, teólogos dicen, no se debería llamar el Evangelio de Marcos, sino el Evangelio de San Pedro, porque fue Pedro el que le, Le dictó. le dictó a Marcos, le dijo a Marcos, y Marcos ahí empezó a escribir. Es lo que dicen los teólogos. Pero lo más importante de esto es que la Biblia fue escrita por diferentes hombres en Ujú. diferentes etapas y con diferentes niveles académicos y Así culturales. es. Eso sí es cierto, pastor. ¿Y qué me dice eso? ¿Qué te dice eso a ti? Que puede alcanzar una audiencia diferente. Cada autor. Efectivamente. Y además de ello, Dios puede usar a cualquier persona Ujú. que simplemente sea humilde y se deje usar por él. Así No es. importa si tienes un título, si no lo alcanzaste, no importa inclusive el background familiar. Si hay alguien que está escuchando ahora que Mm. tiene un background de abandono, un background de que no te crió tu papá ni tu mamá, te crió tu abuelo o te adoptaron, no te preocupes. Dios aún puede usarte a ti para hacer grandes cosas, así como usó a muchos que escribieron este libro, que a través de esta Biblia maravillosa, hoy día suceden grandes cosas en la vida de gente que la lee y la cree. Es muy importante. Y gracias por decir eso, porque realmente Dios puede usar a cualquier persona que está dispuesta a ser usada por Dios. Así es. Definitivamente. Y bueno, entonces la parte del Marte, tú mencionaste algo que a mí se me quedó como clavo en madera aquí en la cabeza. Y es que encontramos diferentes libros en la Biblia, en bloques de libros de la ley, libros históricos, Ujú. libros proféticos, libros poéticos, y ahora vamos a hablar de los libros proféticos, las profecías en la Biblia. Y esta lección del martes nos habla acerca de las profecías mesiánicas que apuntaban a Cristo como el que venía a liberar Ujú. realmente, no solamente a Israel como pueblo, sino también a toda la humanidad. Así es. Háblame un poquitico de eso, a ver. Es interesante destacar que la Biblia está compuesta de un 30% con temática profética. Muy bien. Eso es importante mencionar. Y como usted está diciendo también, la profecía
indicada en la Biblia apunta directamente a la profecía mesiánica, anunciando siempre un acontecimiento único y especial que era Ahí la está. llegada del libertador, ¿verdad? Ahí está. Y la Biblia no solamente registra profecías mediante profetas, también registra profecía mediante los ceremoniales que se hacían en el santuario. Ujú. Inclusive mediante el ceremonial que hizo Cristo en presencia de Adán y Eva. Allí al tomar un cordero, sacrificarlo y de ese cordero hacer para ellos ropa Para de pieles cubrirlos. para cubrirlos. Y ahí estaba diciendo que ese cordero lo profetizaba a él. Ujú. Ese cordero, el mensaje que en esa acción Dios estaba haciendo, le estaba diciendo sin palabra, ese soy yo que voy a venir a dar en un momento mi vida por ti, para abrir para ti una puerta de esperanza y salvación. Y toda la Biblia, en todo lo que sucede, nos señala a Cristo, especialmente en las profecías. Tere, pero hay algo interesante que me gustaría compartir contigo. Ujú. Y es esto, ¿será posible que tú leas profecía y no entiendas lo que dice la profecía, más aún, la malinterpretes? Oh, definitivamente. Y es lo que yo veo que pasó aquí en el tiempo de los israelitas, ¿no? Ujú. Cuando Jesucristo vino. Ellos estudiaban la ley, Ujú. estudiaban los salmos y estudiaban los profetas, que hasta ese momento era conocido como la Torá. Era en ese momento la palabra de Dios allí. Y ellos leían e interpretaban las profecías que señalaban al Mesías. Pero lo interesante es que lo interpretaban de una manera diferente a como Dios quería que ellos interpretaran. Y eso me dice algo a mí, muy importante, que yo debo de leer la profecía y dejar que la misma Biblia me explique el significado. Ujú. No, no querer torcer la Biblia para hacer que la Biblia diga lo que yo quiero, algo que se ajuste a mis deseos y a mis intereses, que fue lo que pasó con los fariseos allá y los judíos, ¿no? En ese tiempo, los israelitas que vivieron allí en ese tiempo, que estudiaban las escrituras, los doctos de la Biblia, del Antiguo Los Testamento, teólogos en ese o tiempo. estudiosos profundos de Sí, la Biblia en ese sí. entonces. La profecía decía, el Mesías va a venir y estas serán sus características y vendrá para esto. Tere, los tuvieron delante de sí y no solamente no los reconocieron, Ujú. sino que lo mataron. Entonces, me dice esto algo, que yo debo de estudiar la Biblia, debo de leer la Biblia con la actitud del que aprende, Ujú. de la misma Biblia. No debo ir con un pensamiento preconcebido o con un deseo que digo, bueno, Dios dice esto, pero a mí me parece esto otro. No, porque entonces me puede suceder lo que le sucedió a los israelitas del tiempo de Jesús, que les tocó vivir en ese tiempo. Ujú. Ellos esperaban a un Cristo que les quitara a los romanos de encima, porque ese era su deseo. Y cada vez que leían Mesías en profecía, decía, este viene a quitarnos a los romanos de encima. Pero cuando Cristo vino, el Mesías, y les dijo, amen a los romanos, sean misericordiosos con ellos, cuando vengan y te pidan llevar una milla, chico, llévale dos. Así muéstrenle amor. ¿Qué pensaban ellos? No, 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 no. Este no es Este no es el que Mesías. esperamos, porque el que esperamos, la profecía dice que va a venir no solamente a quitarnos a los romanos de encima, sino que nos va a liderar en eso. Entonces hay que tener mucho cuidado porque lo que sucedía era que el Mesías que ellos esperaban no combinaba con sus intereses y sus deseos. Ujú. Así que nosotros tenemos que leer la Biblia buscando cuál es el deseo de Jehová y no ajustar la palabra de Jehová A a mis nosotros. propios deseos, porque Ujú. ahí entonces vamos a caer en mal interpretación. O a nuestra propia conveniencia, ¿verdad? Efectivamente. Y dice también aquí que am, la palabra profética nos mantiene despiertos o alertas, Muy bien. y también nos mantiene unidos. Sí, como el texto ese que
hubo un texto que ayer estuvimos repasando que me gustó mucho, que es el que habla porque tenemos ahora, creo que está en segunda de Pedro, porque tenemos ahora la palabra profética. Segunda de Pedro 1:19. ¿Me permites que lo lea? Sí, claro. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra, como tú dijiste ahora, en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nos ayuda a salir de la oscuridad en la que nos encontramos. Efectivamente, efectivamente. Y hoy día, Tere, yo te digo, con estas cosas que están pasando, muchas personas que tienen miedo, porque ese miedo es creado por la incertidumbre. Muchos dicen, el mundo va a estar ahora partido en dos, antes del coronavirus y después del coronavirus. Mira, mi querido amigo, mi querida amiga, Tere, Jesús ha diseñado liberación para su pueblo. Y esto que está pasando, y la pandemia que pasó hace 100 años, y la otra que se llamó plaga negra, que pasó hace también otros 100 años más back, Jesús ya lo sabía. Lo importante es que nosotros no perdamos la confianza en Dios. Así es. Cristo viene pronto, y Cristo ha profetizado detalles de acontecimientos que sucederán antes de su regreso. Lo bueno es que cuando Cristo venga nos agarre confesados. Sí, nos agarre pareciéndonos lo más posible a Él. Que la profecía no te dé miedo, que la profecía te dé esperanza. Porque la profecía, si a alguien señala, es a Cristo como nuestro libertador, a Cristo como nuestro protector. Inclusive, si nos toca morir, Cristo dice en su palabra que la muerte para el que en Él cree es dormir, no es muerte. Más bien tengámosle miedo a la segunda muerte. Pero un día vamos a hablar de eso. Así es, pastor. Y vamos a continuar entonces dándole este repaso. Hemos abarcado ya algunos días y ahora vamos a continuar con el día miércoles, donde nos habla de la Biblia como historia. Habíamos dicho al principio que la Biblia no fue escrita en 1 o 2 días, sino fue en un lapso de más de 1500 años. Correcto. Entonces, hay mucha historia detrás de todo esa época en la cual fue escrita. Y dice aquí, precisamente, había dicho también usted que esos 15 siglos, durante ese tiempo, muchos acontecimientos sucedieron. Que no solamente registra la Biblia, sino que la ciencia lo comprueba. Así como es. para dar veracidad a que lo que está escrito aquí realmente ocurrió. Y eso me trae mucha confianza, pastor, porque cuando yo estudio la Biblia, yo voy a tener la certeza de que no estoy leyendo un libro histórico o un cuento de fábulas, donde solamente se basa en meras historietas y principios que suenan bonitos y nada más que eso, sino que la ciencia misma, la historia, las clases que uno puede tomar en la universidad, y se relatan acontecimientos que comprueban de que lo que está escrito aquí es realmente cierto. Entonces eso me da mucha confianza de saber que lo que está aquí habíamos hablado que es luz, habíamos hablado que es vida, pero también es una realidad. Así es cierta, es verdadera. Y es una realidad que nos ayuda a no cometer los errores que en su realidad pasada otros cometieron, como está escrito. Porque lo que antes se escribió para nuestra admonición, o sea, para nuestra amonestación, se escribió a fin de que tengamos paciencia y le hagamos caso. Ahora yo parafraseo a las escrituras. O sea, la historia, por ejemplo, de Egipto, del pueblo de Israel en Egipto. Tere, el que le hizo caso a Dios salió y su primogénito no murió. El que no le hizo caso a Dios se quedó, pereció y su primogénito murió. Durante toda la historia del pueblo
de Israel con Dios en el desierto. Hemos visto que los que se mantuvieron piadosos, confiados, pasaron a la tierra prometida. Sin embargo, los que se mostraron murmuradores, criticones, quejumbrosos, desconfiados, se quedaron en el desierto. Entonces, nos dice eso, esta historia escrita nos dice cómo es que nosotros debemos de conducirnos para con nuestro Padre. Debemos de confiar en Él. No debemos murmurar. No debemos criticarnos unos a otros. No debemos guardarnos rencor, guardar resentimiento. Tenemos que perdonar, pedir perdón, tolerarnos, porque la historia nos enseña que todo el que le hace caso a Dios prospera, pero el que no le hace caso a Dios no prospera. Vienen Entonces, consecuencias vienen causa de la desobediencia. Efectivamente. Entonces, si nosotros somos sabios, aprendemos de la historia para no repetir los errores que otros cometieron, para que nuestro presente sea diferente y podamos escribir con Cristo una historia diferente. Amén. Eso es muy cierto. Y continuando ya para casi terminar con este repaso, vemos que el día jueves nos habla del poder transformador de la palabra, que casi vendría a ser algo en conexión con lo que acaba de mencionar usted sobre el día miércoles. Porque aquí nos dice, el rey encontró, dice el libro de la ley, y al leerlo encontró que estaba ubicado en ese momento. ¿De qué rey estamos hablando aquí, pastor? Del rey Josías. Y lo que me admira a mí, que era un rey jovencito. Era un rey que apenas era un teenager. Eso me muestra a mí que la edad es verdad que tiene que ver con inmadurez. Pero Dios ha querido, ha diseñado mediante su palabra que ayudarnos en ese proceso de madurez. Y este jovencito se dejó ayudar por Dios así. Así que, joven que me escucha, tú puedes ser un joven maduro si te dejas conducir por Dios. Y noto que la reforma en la vida de Josías, la reforma que hizo Josías comenzó en su propia vida. Porque mira, algo muy interesante. El pueblo tenía el templo que estaba en condiciones no muy buenas. Estaba deteriorado en algunos lugares, unas esquinas por aquí y por allá, descascarado por aquí y por allá. Josías mandó a reparar el templo. Y en el proceso se encontraron los rollos que estaban escondidos en un lugar allí. Lo leyó. Él, en vez de tomar esos rollos y ponerlo a un lado, como a veces muchos hoy día tomamos la Biblia y la ponemos a un lado y la miramos nada más un ratito el sábado, no hizo eso. Sino que cuando lo leyó entendió que aquello que Dios estaba diciendo en su palabra, él en ese momento donde él estaba parado estaba muy lejos de lo que Dios quería de él. Y ahí dice que él rasgó su ropa, en señal de arrepentimiento, de reconocer dónde estaba parado. Pero no se quedó allí. No. Eso es lo más, yo digo que destaca bastante de cuando nosotros personalmente recibimos verdad para nuestra vida, es la luz, y la vida llega a nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Que nosotros, no solamente el Espíritu Santo nos convence de nuestra condición. Así es. Sino que va mucho más allá de eso. Porque el cambio, si bien es cierto, empieza a suceder internamente, pero eso interno que ocurre en nosotros empieza a ser exteriorizado. Correcto. Y por ende se empieza a transmitir a otros, aunque nosotros pudiéramos bien no decir nada, pero nuestro testimonio puede ser tan eficaz, tan real, que muchas personas ahora se van a exponer a esa verdad que nosotros hemos recibido. Así es. Ahora, él probó eso que Jehová le dijo. Y vio que Jehová es bueno y que Jehová tiene misericordia de su pueblo. Percibió que Jehová permitió que leyera aquello porque Dios no se rinde en restaurar. Dios no quita. Dios persevera. Y entonces ahora él comparte estos escritos con el pueblo. Y ahora es el pueblo el que tiene una actitud parecida a la de Josías. Y entonces a partir de ahí comenzó una gran reforma, que fue una reforma también física, tangible,
empezó a derribar todos los altares de los ídolos, todos los lugares altos, todos los ídolos, las estatuas, todo. Y empezaron a vivir, a disfrutar la reforma. Pero nota que ellos comenzaron a limpiar el plato desde adentro. Y muy importante que usted mencione eso, pastor, porque si bien es cierto, por nuestros frutos Somos conocidos. somos conocidos. Sin embargo, puede ser que muchos de esos frutos sean únicamente apariencias, nada más. Pero cuando el cambio interno empieza, sin que la persona se fuera dando cuenta, se exterioriza. Otra vez, vuelvo a repetir la misma palabra, se exterioriza. Y el cambio es genuino, no es forzado, Correcto. no es actuado, sino que es verdadero, es genuino. Y ese impacto lo miran otras personas que son bendecidas y que van a querer tener ese deseo de conocer, ok, ¿qué es lo que tiene esta persona que hace que sea tan diferente? Yo quiero de lo que la persona tiene porque se ve feliz, se ve tranquila, tiene paz, tiene alegría, y yo quiero conocer lo que esa persona tiene. Así es. Y así es como transforma la palabra. Como tú lo has dicho, eso es algo, lo genuino toma tiempo. Tú explicaste hace un ratito, pasar tiempo con la palabra de Dios. Lo genuino toma tiempo. Tú tienes que experimentar esa palabra en tu vida. Uh-huh. Tú tienes que probar eso que Dios dice. Ahora, una vez que tú lo pruebas, entonces ya eso va formando parte de tu carácter cuando lo practicas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque es lo que has visto que vale la pena. Uh-huh. Entonces, cuando tú te proyectas en una forma natural hacia otras personas que saben, no, mira, Teresa no habla mal de nadie, ella siempre piensa positivo de la gente. Pero para que Teresa cultivara ese hábito, Teresa tuvo que aprenderlo a pasar tiempo con la palabra de Dios y a probar esta palabra en su propia vida. Uh-huh. Vio que es bueno, vio que puede dormir, vio que no tiene deuda con su conciencia, vio que puede mirarle a los ojos a todo mundo sin pena ninguna, vio con esto que Jehová es bueno en lo que pide. Ahora ella lo practica y lo practica, y entonces por eso es que la gente dice Teresa es una persona buena. Uh-huh. Pero no, bueno es Cristo que transformó a Teresa. Exactamente, todo el crédito siempre va a ser el que se lo lleva, es nada más Dios. Efectivamente. Este asunto que tú mencionaste de la apariencia, de lo forzado, me recordó, Tere, que en Cuba, como la comida escasea, las frutas verdes la ponían en unos tanques con líquido y cobraban un color lindo, amarillito, y la ponían en los mercados. Y todo el mundo iba y compraba esa fruta. Fuera de tiempo, pero todo el mundo pensaba que estaba madura. Yo fui parte de ese todo el mundo. Y recuerdo que un día compré una papaya, ¿ok? Y estaba amarillita. Cuando llegué a la casa, que la corté, estaba rojita por dentro, tú sabes, bien. Cuando la probé, desabría. Entonces, eso mismo sucede con aquellos que forzamos la transformación. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué es forzar la transformación? Empiezo a limpiar el plato por fuera. Empiezo a vestir bien. Y ya creo que con vestir bien, adecuadamente, ya mi carácter se arregló. No, vestir bien está bien, pero lo que Dios quiere es carácter. Eso. Cuando comienzo a preocuparme más bien por las cosas de afuera. Por ejemplo, dejé de tomar cerveza, dejé de tomar alcohol. Bueno, está bien, pero lo más importante no es solamente que hayas dejado de tomar alcohol. Ahora deja de criticar a tu hermano, Uh-huh. a tu prójimo. Deja de pensar, de hablar mal del que habla, de hablar mal del que habla mal de ti. Desarrollar el buen hábito de no vengarte del que te hace mal. Desarrolla el buen hábito de orar por el bien de tu enemigo. Son las cosas de adentro. Son esas cosas que no se ven, pero son las que transforman el Las carácter. que transforman.
Ok. Y ya a manera de concluir con esta lección, que realmente hallo que ha sido muy aplicable para nuestras vidas cuando analizamos no solamente el poder que tiene la palabra de Dios para transformar, para traer vida a cada uno de nosotros, la veracidad que podemos encontrar en ella. Yo quisiera que a manera de concluir esta lección, usted dijera unas últimas palabras para aquellas personas que tal vez no han tenido nunca la oportunidad de estudiar la Biblia, que no haya sido algo que haya sido una prioridad en sus vidas Claro. y que usted quisiera animarlos para que los inste a Tere, muchas buscarlo. gracias por tu pregunta. Mientras me la hacía, volví en mi mente 31 años atrás, o 30 años, 1989. Quien te habla no le gustaba leer. Y recuerdo que por compromiso acepté un libro que se llama El Camino a Cristo. Cuando lo recibí en la mano, lo leía, no lo entendía. Es un libro espiritual. Mi mente era una mente secular. Y lo volví a leer y lo volví a leer. No entendí. Alguien me dijo, ora y vas a entender. Pero me lo dijo cuando me entregó una Biblia de esas grandes, Dios habla hoy, que pesaba como 2 libras. Y me dijo, léelo con la Biblia. Yo oré, abrí la Biblia, abrí el camino a Cristo. Teresa, empecé a entender no todo, pero lo esencial que Dios quería que yo entendiera. ¿Por qué? Porque cuando leía Salmos, cuando leía el camino a Cristo, el capítulo 1 que se llama Dios es amor, amor inmensurable, es como se llama, empecé a experimentar paz. Y lo que antes no entendía, lo comencé a entender ahora. Mi amigo, mi querida amiga, si tu experiencia es parecida a la mía, si no te gusta leer, o te gusta leer, pero cuando abres Biblia no la entiendes, mira, haz esto. Pídele a Dios de esta manera. Querido Dios, ayúdame a entender tu palabra porque es tuya, no es palabra de hombre. Tú eres el único que me puede ayudar a entenderla. Y hazlo en el nombre de Jesús. Y al final di amén, que significa así quiero que sea. Y espera, solamente espera al leer. Y Dios te va a ayudar a entender. No sé cómo lo hace, pero si conmigo lo hizo, también contigo lo puede hacer. Amén. Gracias, pastor. Y de hecho, sabe que hace unos días atrás se lo comentaba Ismael y si eso es lo que Dios permite que se haga, lo haremos con la ayuda de Dios. Pero he tenido la inquietud de hacer un video donde precisamente aquellas personas que no han tenido la oportunidad de aprender a estudiar la Biblia o aún dentro de nuestra misma mundo cristiano hay personas Claro, que tal vez están nuevas en la fe, otras ya llevan un par de años y todavía no han podido tener la oportunidad de aprender a estudiar la Biblia. Y pensaba en grabar algo donde se nos enseñe precisamente o se enseñe a las personas afuera cómo estudiar la Biblia, porque está excelente. en ella hay vida, hay luz, hay esperanza. Y qué mejor forma de enseñarles a las personas que tal vez nunca han podido aprender cómo estudiar la Biblia, qué mejor forma de, a través de un video sencillo, Ujú. práctico, enseñarles cómo estudiar la Biblia y así poder aplicarlo a nuestras vidas. Así Porque es. muchas de las lecciones que ya estudiamos en el repaso de la lección, esta historia que está escrita aquí trae lecciones valiosas que nos ayudan a nosotros a aprender para no cometer los mismos errores. Correcto. Y la esperanza de que Dios libera, Dios ayuda, Dios es real. Así es. Así como lo fue en el pasado, lo será hoy en nuestro presente. Y Tere, permíteme compartir algo, pero ahora con nuestros hermanos, Ujú. con los adventistas del séptimo día que leen profecía y saben nuestro mensaje distintivo. Hay un libro que te recomiendo que es El conflicto inminente. Es un resumen de lo más esencial del libro El conflicto de los siglos, pero en lo que tiene que ver a los momentos finales, a los eventos de los últimos días. Y mira
¿a qué le llama que es nuestra única salvaguardia? Esto que tengo acá, esto que tienes allí, nuestra única salvaguardia. Cuando dice, cuando llegue el tiempo de la prueba, y ya estamos entrando en ella, el que tiene oído, oiga y entienda. Los que hayan seguido, oye esto, los que hayan seguido la palabra de Dios como regla de conducta, serán dados a conocer en ese tiempo. En verano no hay diferencia notable entre un árbol y otro, todos son frondosos con hojas verdes. Pero cuando se aproximan los vientos del otoño, el que tiene mejor raíz, el que tiene mejores, las hojas más cimentadas en las ramas, que son las del pino, esos se mantienen allí verdes, en lo que los otros quedan deshojados. Asimismo, en el tiempo de la prueba, aquellos que hayan mantenido arraigados a la palabra de Dios, concéntrate en pequeñas metas, acuérdate en aquellas que tienen que ver con tu carácter. Déjalo de afuera. Lo de afuera va a venir como consecuencia natural. Así es. Los que estén enraizados cuando vengan esos tiempos de prueba se darán a conocer por sí solos. Se mantendrán firmes. A pesar de las situaciones por duras que sean, se van a mantener firmes. ¿Qué es lo que garantiza eso? Que ahora en tiempo de paz nos ocupemos de que la Biblia sea nuestro único fundamento y regla de conducta, regla de fe. Y asimismo, en los tiempos cuando ni siquiera la tengamos, seguirá siendo en nuestra mente nuestro único asidero en el cual podamos estar seguros. Gracias, pastor. Y ya estando por culminar, quiero agradecerles a todas aquellas personas que se unieron con nosotros para poder compartir el tema. El pastor estuvo al principio teniendo la predicación. Continuamos con el espacio de oración intercesora y ahora concluimos con el repaso de la lección. Queremos seguirle extendiendo la invitación para que el próximo sábado a las 10 de la mañana, hora del Pacífico, continúen una vez más acompañándonos. Recuerden enviarnos sus pedidos de oración para que podamos hacerlo, no solamente durante el programa, sino durante la semana, porque realmente esos pedidos quedan grabados. Yo no sé usted, pastor, pero esa inquietud queda de interceder por las peticiones, así que continúen enviándonos. Recuerden también que pueden escribirnos aquí. Este programa pueden sintonizarlos a través de la página de la iglesia Fresno Remanente, aquí en Fresno, California. También está mi radio Inspiración. Yo creo que Ismael puede poner el nombrecito abajo de la página de la radio, como también de la iglesia. Así que si tienen alguna inquietud pueden escribirnos y esperamos, pastor, vernos en el próximo segmento la próxima semana con la ayuda de Dios. De 10 de la mañana en adelante. Y le queremos mandar un saludo a nuestros amigos que nos han acompañado, que he sabido, porque ya me han dicho, de Arkansas y de otros lugares. Mis amigos queridos, entre ellos estuvo Magali Gramajo. Un abrazo fuerte, mi querida Magali. Y aquellos que nos han enviado sus peticiones, continúen, así como dice nuestra querida Tere, porque recuerda que nuestra iglesia de Remanente los miércoles se reúne para hacer oración intercesora y los viernes nos reunimos para hacer oración intercesora. Tus peticiones son importantes. Cristo está en tu necesidad y para nosotros es un placer servir a Cristo ayudándote en tu necesidad. Estamos ayudando a Cristo porque Cristo lo dijo. Estuve con necesidad y a mí me satisfaciste. ¿Cómo lo hice? Bueno, por cuanto María pidió oración y oraste por ella, por mí oraste, a mí lo hiciste. Así que recuerda, nosotros estamos aquí para servir a Cristo. Así que confía, envía tus peticiones en el tiempo que nosotros vamos a interceder por ti en nuestras reuniones de oración 2 por semana, miércoles y viernes. Y otra cosa que se me viene a la mente, pastor, si me puede pasar ese camino a Cristo. Tenemos aquí en español porque el otro es en inglés. El libro del que estaba yo hablando, el primer libro que llegó a mi vida. Se me vino a la mente precisamente, pastor, si hay alguien que quisiera que
se le enviara este libro aquí dentro de los Estados Unidos, comuníquese con nosotros. Vieron que pusimos en pantalla la página web. Pueden comunicarse, pueden escribir también a teresabonilla80@gmail.com, teresabonilla80@gmail.com, o pueden mandar un mensaje a través de Facebook, que los estoy mirando también, y podemos hacerle llegar este libro, El Camino a Cristo, para que usted lo pueda obsequiar a alguien, o si usted no lo tiene y quisiera leerlo, este es un libro que también Dios ha utilizado para poder transformar vidas. Así que aquí lo tenemos y podemos enviárselo. Quiero compartir una experiencia al final. ¿Tú notaste que yo me estaba riendo hace un ratito antes de empezar con el teléfono en la oreja? Estaba escuchando un mensaje que me dejó mi tía, que está de visita. Ella es cubana, está en Miami de visita, y uno de los regalos que le enviamos, además de otras cositas que le gustó, fue El Camino a Cristo. Y en el mensaje me dice, Bismi, así ella me dice, cariñosamente, voy por la página 20, pero no he entendido casi nada. Pero fue con tanto cariño que tú me regalaste esto que me lo estoy leyendo. Tía, para ti este mensaje. Ya tú oíste mi testimonio, que yo tampoco entendía nada. Tía, yo estoy orando por ti. Y tú también oras. Tú vas a entender. Y yo sé que Cristo va a traer mucha paz para ti y muchas respuestas a preguntas que tú tienes y no has encontrado todavía el consuelo. Amén. Gracias, pastor, por habernos compartido ese testimonio. A todos ustedes en casa, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo sábado con la ayuda de Dios. Seguro que sí. ¿Qué te parece si terminamos con una oración? Claro que sí. ¿Ok? Oremos. Querido Padre, muchas gracias, muchísimas gracias porque eres bueno. Es bueno hacer una parada una vez a la semana para pasar tiempo contigo, para dedicarnos a buscar tu pensamiento para nosotros en tu santa palabra. Lo hemos hecho ahora, la hemos compartido, queremos que esta palabra siga con su influencia de bendición en todo aquel que la recibe, especialmente nuestros amigos que nos han acompañado y especialmente también a aquellos con quienes ellos también la compartirán. Te ruego, querido Dios, que tu palabra pueda seguir haciendo en nuestras vidas ese efecto transformador de adentro hacia afuera, de manera tal que el terminado en nosotros sea un carácter semejante al tuyo. Bendice a Teresa, a sus 2 hijos, a su esposo Ismael, que también ellos han entregado sus talentos para servirte a ti, sirviendo a nuestros amigos, sirviendo a tus criaturas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Nos vemos el próximo sábado. Que así sea. Adiós.